es muy frecuente escuchar, y estoy siendo puramente descriptivo, de alguien que su temor a, a que sea Gustavo Petro el presidente, dicen, no, es que yo no es que piense muy bien de Rodolfo Hernández, pero es que le tengo mucho miedo a Gustavo Petro y desconfío mucho de Gustavo Petro. Y exactamente lo mismo al contrario, ¿no? ¿No? Que algunas personas dicen, voy a votar por Gustavo Petro porque me da mucho miedo Rodolfo Hernández y desconfío de lo de los Rodolfo Hernández. Entonces, digamos que no se requiere mayor especulación para plantear que el miedo y la desconfianza son dos emociones que están inundando el país. Y sabemos, por otras evidencias diarias, ¿no?, que uno en medio del miedo y la desconfianza no tiene bastante bloqueado su capacidad, o no bloqueado totalmente, pero disminuida su capacidad de razonar, de profundizar y de pensar, ¿no? El psicoanálisis, frente a cosas de este estilo, siempre tiene como la doble invitación de acoger las emociones, recibirlas, acolchonarlas, pero permitir y favorecer que el conflicto siga avanzando, no que se atasque ahí. Voy a hacer una especulación salvaje, ¿no?, de las que yo critico, ¿no?, pero es muy posible que la dinámica electoral que tenemos ahora con relación a ambos candidatos, ¿no?, sea producto de cierta disminución importantísima en el conflicto armado colombiano, ¿no?, y que aparecieron actores distintos, dinámicas distintas. Qué cosa tan terrible tener que decir en Colombia que es extraño que dos personas que se están oponiendo fuertemente a ciertas cosas establecidas estén vivas, ¿no? Eso en Colombia es un nuevo desarrollo. Por eso la llamada polarización peyorativamente, pues la polarización depende. Si es una polarización en que no se mate al adversario, qué avance tan maravilloso para el país, ¿no? Qué maravilla, ¿no? En esta ocasión sí que tiene posibilidades de triunfar la democracia si el que se ha derrotado, sea quien sea, reconoce que fue derrotado y sus seguidores lo reconocen y lo logran asumir sin acudir a nuestros patrones de antaño. Estamos en un momento donde el país está hablando y creo que la contracara de eso es alguien o algunos que puedan escuchar eso que se está diciendo, ¿no? Entonces, así como hay un ejercicio de hablar, tiene que haber un ejercicio de poder escuchar eso y acogerlo sin censurarlo, sin reprimirlo. Los colombianos, sin darse cuenta, ¿no?, votaron por eso, de repente, en su gran mayoría, votaron por un cambio en las estructuras de poder, ¿no? Y ahora se asustaron, ¿no? Ahora se asustaron porque no han ensayado las nuevas estructuras de poder. ¿Quién va a mandar? ¿Cómo será este señor mandando? ¿Cómo será el otro mandando? Este movimiento con estos dos candidatos tiene pensando el país, bueno, pero es que esto siempre hemos funcionado es con tales esquemas malísimos, llenos de defectos, pero conocidos. Aquí es lo desconocido, ¿no? En ambos casos, no sabemos qué es lo que viene. Pero esa actitud, se requiere cierta actitud en el mejor de los sentidos de aventura. Abren a escenarios inciertos y que la incertidumbre produce miedo y desconfianza, ¿no? Y creo que es algo a la vez temido y a la vez deseado. Creo que la gente quiere cambio, pero creo que tiene mucho miedo a ese cambio. Y creo que tiene un deseo de un cambio que apunte en la dirección que quiere que apunte, pero también una desconfianza de si detrás del discurso de cambio lo que hay es la repetición de lo mismo. Podemos pasar muchas veces de idealizar, por ejemplo, un candidato, pensar que recoge todas las bondades posibles de un ser humano, y posteriormente ese mismo candidato que antes estaba idealizado queda degradado y cae en el lugar de la persona que nos traicionó y nos engañó. El cambio, sí, la gente cambia, no hay duda que la gente cambia y tampoco hay duda que la gente no cambia, ¿no? Es decir, esto es una de las cosas que uno ve en la práctica, de hecho, dentro y fuera del mundo psicoanalítico. Todos tenemos ejemplos en la vida de una persona cómo cambió,
¿no? Y también ejemplos de fulano es igualito a como era en primero de primaria cuando tiene 90 años. O sea que hay claros ejemplos en lo humano de la dificultad de cambiar y de la posibilidad de cambiar, yo diría. Ahora, lo que es discutible es que cambie como la gente quiere que cambie. Entonces, generalmente cuando alguien dice que el otro no cambia, es porque no se vuelve como él quiere. Pero es que ¿por qué se va a tener que volver como él quiere? Petro cambiará, pero es decir, eso no se ha decidido todavía que debería cambiar eso. Son cosas como que son dichos, como de oídas, como a veces habladurías, evaluaciones no muy claras, ¿no? En que se dice una persona es egoísta o una persona no puede trabajar en equipo o sí puede trabajar en equipo, pero no es que haya unas evaluaciones muy objetivas de eso. Y lo que uno sí ve, el aporte psicoanalítico a estas cosas, es más bien, como decía Mary Langer, ¿no? Es ver lo que hay detrás de estas cosas, es decir, ¿no? Es decir, yo no sé si se ha hecho una evaluación objetiva realmente bien hecha de la alcaldía de Petro, pero uno sí sabe que si tuvo errores, si yo no soy experto para analizar eso, pero yo sí sé que si tuvo errores, no tuvo los errores que hacen que la gente le tenga miedo a Petro, ¿no? Es decir, Petro no llenó a Bogotá de expropiación, Bogotá no se volvió Caracas, no se volvió castrochavista, ¿no? Es decir, que son como los temores de Petro. Son demasiado, yo no creo que son demasiados los presidentes que han sido alcaldes y no han hecho una alcaldía muy buena que digamos, ¿no? Y eso no los ha inhabilitado en general para ser presidentes. Dentro de la psicología hay una premisa muy citada que es que el mejor predictor de conducta futura es la conducta pasada, ¿no? Entonces, si uno quiere saber qué va a hacer alguien más adelante, pues mire lo que ha hecho en ocasiones anteriores. Pero digamos, ese tipo, digamos, de psicologismos evitan mirar la complejidad del funcionamiento humano. El cambio deseable, más que las personas se vuelvan como uno quiere, es que se vuelvan más auténticamente ellas mismas, en su legítima rareza, por decirlo de alguna manera. No porque alguien carezca de tropiezos en su vida significa que su vida es mejor y está mejor mentalmente, ¿no? Muchas personas, y creo que podemos ubicar incluso la historia personal de los candidatos, está llena de tropiezos y de dificultades. Y su crecimiento psicológico no es borrar que eso haya sucedido, sino el modo como ha podido sobreponerse a esas dificultades y cómo el sobreponerse a esas dificultades lo ha enriquecido. Y creo que el superar esas dificultades es algo que ellos pueden poner al servicio de otros, ofrecer a otros, frente al modo como van a manejar, o alguno de ellos va a manejar dificultades nuevas, inéditas, que va a enfrentar ahora en este nuevo lugar de ser presidente de la República. Es interesante simplemente como una muestra del proceso intelectual nuevo que hay en el país, que es el caso de Alejandro Gaviria. Ha hecho públicas sus emociones, ¿no? Hizo públicas sus dudas en el sentido de si seguir de rector de la Universidad de los Andes o de volverse presidente y tratar de serlo. Después sus reflexiones alrededor de si se unía o no al Partido Liberal, después sus reflexiones de por qué entró al Centro de la Esperanza, después sus reflexiones y sus argumentos y sus soportes, su proceso interior lo puso público, ¿no? Sus reflexiones interiores que lo llevaron a unirse al pacto histórico. Para mí es un maravilloso ejemplo también de una nueva Colombia. Es una persona como que ha expuesto su emocionalidad interior al país, ¿no? Y se lo ha mostrado y lo ha puesto sobre el tapete. Yo sí creo claramente que le hace falta y que le convendría mucho a la democracia, al país, al proceso, que toda esta emocionalidad privada que se conoce en los divanes de los psicoanalistas esté sobre el tapete en los medios de comunicación. Desafortunadamente en nuestra sociedad a veces vemos lo contrario. Entonces se ve que se creería que es más sano alguien que nunca ha ido donde un psicoanalista y que si ha ido donde el psicoanalista es porque seguramente eso es indicador de que algo no funciona a nivel de su funcionamiento mental. Ese yo creo que es un paradigma que hay que transformar, digamos, ¿no?